¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Virginia? Ahí que te veo. ¿Pudieron hacer la validación 1? ¿Cómo les fue? A mí, en particular, me fue bien, me equivoqué en dos, por atropellada, por apurada. Porque leí el principio, no leí en su totalidad, donde decía lo que contenía la caja de los medicamentos, y puse la receta médica. Yo no leí en su totalidad, digo, bueno, esto está, puse verdadero, pero resulta que había una trampita ahí a lo último. Pero no, bien. Me gusta hacer trampitas, así que ojo con eso. Para que la próxima la lea un poco más tranquila. Bien, denme un segundo. Ahí está, te bajo el volumen de la otra compu. No tengo uno de pantalla ahí acá. Bueno, no era difícil. De igual manera, hay un recuperatorio, ¿sí? Lo voy a mandar en el grupo Hola Yolanda, pero de igual manera se los digo a ustedes, si alguien tiene que hacer, hola Rocío también, el recuperatorio habilitado el 1 y el 2 de julio. ¿Bien? Hola Alejandra, también que la veo por ahí. ¿Ok? Bien, seguimos con módulo 2. Ustedes tenían una tareita, ¿se acuerdan? ¿Qué les dije la clase anterior? Que busquen. Nadie se acordó. ¿Qué le dije que busquen en las cajas de los medicamentos? Los símbolos. Perdón, Alejandro. Perdón, cierto. Me olvido. Rocío. ¿Qué les dije que busquen? No se acuerdan. No puede ser que no se acuerden. Dios mío. Bueno, los símbolos les dije que busquen. ¿Verdad? ¿Viste? Que era verdad. Yo lo dije. Ustedes no lo hicieron. ¿No tienen una caja de algún medicamento por ahí cerca que alguien pueda ir a chismosear? Yo tampoco la preparé, Rocío, así que no importa, pero le hice la filmina. Yo sí, profe, tengo. Bien. Bueno, si tienen, busquen a ver si tiene algún símbolo. Así vemos qué son los símbolos de las cajas. Bien, entonces, ¿qué son los símbolos en un fármaco? Son representaciones gráficas, ¿sí? O abreviaturas también, utilizadas en las etiquetas de los medicamentos para transmitir información, ¿sí? Información importante, información sobre su uso, información sobre su almacenamiento, información sobre precauciones o también pueden ser advertencias, ¿sí? Son símbolos que son estandarizados. Entonces nos sirve ¿para qué? Para la comprensión y el manejo seguro de esos medicamentos. Hay símbolos, por ejemplo, los más comunes, símbolos de advertencia, ¿sí? Que son símbolos que alertan sobre posibles riesgos asociados con el medicamento. Bien, por ejemplo, mantenerlo fuera del alcance de los niños, ¿sí? Las precauciones al conducir o al operar algún tipo de maquinaria. Advertencia, por ejemplo, de no ingerir alcohol mientras se toma el medicamento. Bien, también hay otros símbolos comunes, como es el símbolo de almacenamiento o los símbolos de almacenamiento, que indican las condiciones de almacenamiento adecuadas para ese medicamento, ¿sí? O también puede ser la necesidad de mantenerlos en un lugar fresco, en un lugar seco, protegidos de la luz, ¿sí? En el refrigerador. Bien, hay otros símbolos que son, por ejemplo, los símbolos de dosificación, que pueden indicar la cantidad de medicamento a administrar en una dosis, la frecuencia, la forma. Hay símbolos de seguridad, ¿sí? Que indican, en realidad, esos símbolos de seguridad, la necesidad de usar protección o guantes al manipular ese medicamento. Hay otros que requieren la necesidad de
tirar, desechar el envase, ¿sí? La forma adecuada de hacerlo. Hay símbolos, por ejemplo, de toxicidad. ¿Bien? La toxicidad del medicamento, símbolos de peligro, calaveras, cruces, ¿sí? Eso también ustedes se tienen que familiarizar un poquito con todos estos símbolos. ¿Bien? Ahí yo les puse, Profe, sí, sí, tengo 5 cajas y no veo el símbolo en ninguna. no tiene ninguna. No, Justo las 5 que vos agarraste no tiene ninguna, ni siquiera con receta médica, nada. no. ¿Alguien tiene alguno que Eh, tenga algún símbolo? ¿No? Oh my God. Y yo encima tampoco preparé ninguno. Yo sí tengo uno, profe, que dice venta bajo receta. Ah, bien. ¿Tiene el simbolito, el circulito sin pintar, así? No, ¿O solamente dice lo dice? venta bajo receta. Ah, no tiene símbolo, lo dice simplemente. Sí. Bien. Bueno, no la pegamos hoy con los símbolos. Bueno, pero hay los símbolos que ustedes ven acá son los más utilizados, ¿no? Por ejemplo, medicamentos, como le dije, que necesitan receta médica, ¿sí? Después van a tener el otro circulito con la raya en el medio que significa receta de psicotrópicos, ¿sí? El circulito todo pintado, receta de estupefacientes, el círculo con la mitad pintado, receta de psicotrópicos tipo 2. Después, bueno, tenés, por ejemplo, el de conservación en el frigorífico, el símbolo Zinker, que ese no todos los medicamentos, mejor dicho, lo tienen. En el caso de ese símbolo Zinker, que es ese que es como un circulito que parece una flecha y tiene el más la cruz adentro, ¿sí? Es un símbolo que se garantiza que los envases y los restos de los medicamentos, yo hice una filmina de ese acá está, ahí está, no me acordaba que la había hecho. Les decía, ese símbolo ahí y garantiza que los envases y los restos de medicamentos reciban un tratamiento medioambiental adecuado, ¿sí? Una vez que se depositan en estos puntos que hay en algunas farmacias, no todas la tienen, ¿sí? Bien, ¿para qué sirve estos puntos? ¿O para qué? ¿Qué se deposita, mejor dicho? No, ¿para qué sirve? ¿Qué se deposita en esos puntos SINGRE, perdón? ¿Sirven para qué? Para el reciclar todo aquello que está o ha estado en contacto con medicamentos, que hay que depositar acá adentro. Todas las cajas de medicamentos que estén vacías o hayan estado en contacto con medicamentos. Bien, los envases vacíos, los blisters, los frascos, los inhaladores, las botellas, los tubos. Se deposita también restos de medicamentos caducados que no se necesitan o que están en malas condiciones. Bien, como le dije, no todas las farmacias lo tienen, hay otros que todo eso lo depositan en una bolsa especial donde después pasan a recolectarlos. Bien, bien. ¿Qué otra cosa entonces va a haber en la caja? El nombre y la dirección del laboratorio farmacéutico, ¿sí? El nombre del director técnico del laboratorio, el código nacional o número de registro sanitario y en algunos casos la especialidad farmacéutica publicitaria o la especialidad farmacéutica genérica. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sigo?
Bien, clasificación entonces de los medicamentos. ¿Sí? Se clasifican dependiendo de diversos criterios como el origen del fármaco o el modo de acción. ¿Sí? Tenemos por su origen, por su modo de acción y por la naturaleza de la enfermedad. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a empezar por el origen. Tenemos diferentes tipos de origen. El origen mineral, por ejemplo, las sales de calcio, el hierro, el yodo, el azufre, ¿sí? El fosfato. Y tenemos de origen animal también, las hormonas, por ejemplo, las insulinas, ¿sí? Aceites, como es el hígado de pescado, las vitaminas, como es la vitamina A, como es la vitamina E. Bien, y tenemos de origen vegetal, que son los alcaloides, para que ustedes lo sepan. ¿Sí? Bien, después tenemos medicamentos semisintéticos, productos de fermentación, los antibióticos, los aminoácidos, las vitaminas. Después tenemos productos de ingeniería genética, ¿sí? Algunos tipos de insulinas, por ejemplo, los esteroides. Después tenemos los sintéticos, ¿sí? Productos de síntesis químicas que reemplazan fármacos naturales con algún tipo de suspensión y con efectos adversos, como es, por ejemplo, la aspirina. Bien, y después yo le dije que estaba el modo de acción, la clasificación según el modo de acción. Por un lado tenemos los preventivos, ¿sí? Tratan la causa de la enfermedad. Bien, antibióticos, antiparasitarios, vacunas, anticoagulantes, por ejemplo, ¿sí? Antioxidantes, antifúngicos. Bien, son empleados para qué entonces los preventivos, para enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿sí? También entra en la categoría de las sustancias usadas por individuos sanos para prevenir enfermedades futuras. Por eso son preventivos. Según el modo de acción, también tenemos los sustitutivos, ¿sí? Que compensan que la deficiencia de una sustancia esencial, como son, por ejemplo, la insulina, las hormonas, las vitaminas, ¿sí? La cortisona. Bien, los sueros rehidratantes también entran dentro de los sustitutivos, ¿sí? Tienen un modo de acción de dos maneras, uno por razones de dieta y otro por desórdenes fisiológicos. Bien, luego tenemos los sintomáticos, que son aquellos que alivian síntomas, ¿sí? Analgésicos, antiinflamatorios, antisomníferos, antipiréticos, que se emplean entonces para suprimir síntomas generales, dolor, fiebre, insomnio. ¿Bien? No están destinados para curar enfermedad, solo los síntomas, alivian síntomas. ¿Sí? No es fácil esto de distinguir en qué categoría está, si son sustitutivos, si son preventivos, si son sintomáticos. Yo se los cuento para que ustedes lo sepan. ¿Bien? ¿Sí? Porque hay algunos que tienen más de un modo de acción. Entonces es difícil categorizarlos. Por ejemplo, a ver, los antihipertensivos suprimen, o al menos disminuyen, los síntomas asociados con la hipertensión arterial, pero también juegan un papel importante en lo preventivo ante complicaciones cardiovasculares de hipertensión.
Entonces los podemos poner en 2 categorías. ¿Sí? Y el otro que les dije era la naturaleza de la enfermedad, o sea, se clasifican de acuerdo a una clasificación internacional de las enfermedades de los medicamentos, que son 17 grupos, que la semana pasada una alumna había preguntado también por este tipo de clasificación. A mí me parece más complicada si van a organizar, como les dije, un almacenamiento de medicamentos, lo ideal, para mi gusto, después depende obviamente también de cada uno de ustedes, es clasificarlo en forma alfabética, pero está esta clasificación internacional por la naturaleza de la enfermedad, que son 17 grupos. El primero son enfermedades infecciosas y parasitarias. El segundo grupo son las neoplasias, que serían los cánceres. Tercer grupo, tenemos endocrinas, nutricionales, metabólicas y desórdenes inmunológicos. Cuarto grupo, enfermedades de sangre y de sus órganos productores. ¿Sí? Luego desórdenes mentales. Luego enfermedades del sistema nervioso y órganos sensoriales. Luego sigue enfermedades del sistema circulatorio. Luego enfermedades del sistema respiratorio. Luego enfermedades del aparato digestivo. ¿Sí? Enfermedades del sistema genitourinario. Luego, en el puesto 11 tenemos complicaciones de embarazo, parto y puerperio. En el 12, enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos. 13, enfermedades del sistema muscular y tejido conjuntivo. 14, anomalías congénitas. 15, periodo prenatal. 16, síntomas, señales y condiciones de enfermedad. Y 17, accidentes y envenenamiento. Solo se los nombro para que lo sepan, no me tienen que detallar eso. ¿Sí? Pero lo había preguntado justamente, perdón, justamente algo pendiente. Entonces quería que lo sepa. Hay otra clasificación que es más simple, ¿sí? Que se agrupan a los medicamentos en 4 familias, dependiendo de la forma de actuar, que también se las digo para que ustedes las sepan. La primera familia son agentes que actúan sobre el sistema nervioso central, que ahí entrarían psicotrópicos y los neurológicos. Psicotrópicos hablamos de antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, ¿sí? Y los neurológicos, los antiepilépticos, los hipnóticos, los sedantes, los analgésicos. La segunda familia, en esta clasificación un poco más simple, tenemos los agentes farmacodinámicos, ¿sí? Que son aquellos que afectan en el proceso dinámico normal del cuerpo, como el sistema cardiovascular, ¿sí? Que ahí tenemos, por ejemplo, los arrítmicos, los antianginales, los vasodilatadores, los diuréticos, ¿sí? O sea, acá entran todo lo que concierne al sistema circulatorio y al corazón. Bien. Tercer grupo, agentes quimioterápicos, ¿sí? O quimioterapéuticos. Tratamientos de infecciones, ¿sí? Microbios, hongos, virus, protozoos, ¿sí? Bien. Y cuarto, tenemos los agentes que actúan en enfermedades metabólicas y funciones endocrinas. Bien. Que son todos los fármacos que no entran en ninguno de las 3 familias anteriores, de las clases anteriores que vimos. Y ahí hablamos de antiinflamatorios, ¿sí? Antidiabéticos, por ejemplo, antiartríticos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos?
Yo sé que es mucha información, Sí, profe. pero me gusta que la sepan. Gracias, Romina. Bien, ahora entonces, farmacodinámica. Ahí, ahí voy. Ahí estoy. Quería cambiar. Ah, no puedo. Bien, no. Bien, farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? La farmacodinamia analiza cómo afecta un fármaco al ser humano, ¿sí? Y todas las interacciones que se produce tras nosotros ingerir ese fármaco. Bien, es un proceso bastante complejo porque cada persona va a asimilar el fármaco de manera diferente. Bien, y nosotros como profesionales de la salud es de vital importancia conocer cómo afecta o cómo puede afectar determinados fármacos en las personas. Bien, existen situaciones complicadas que se dan en esto del entorno sanitario y hay que saber también cómo evitar o cómo afrontar esos casos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, para que un medicamento cumpla con su objetivo, ese medicamento debe unirse a un receptor concreto del cuerpo. Entonces, una vez que sucede eso, que se une a ese receptor concreto del cuerpo, el principio activo es capaz de realizar cambios en el organismo. ¿Sí? Esos cambios hablamos, por ejemplo, del cierre o de la apertura de los canales iónicos. Para que lo sepan nada más. No les voy a meter en la química ahí en el medio, pues vamos a ir muertos. Bien, entonces para que un fármaco o un medicamento cumpla con ese objetivo que necesita, debe unirse a un receptor de nuestro cuerpo. ¿Sí? Y ahí el principio activo va a hacer cambios en nuestro organismo. ¿Bien? Bien. Mecanismos de acción de la farmacodinamia, ¿sí? Que se conoce como MA, mecanismo de acción. ¿Sí? Así que anoten MA, ¿qué significa? Por si en alguna evaluación les llega a aparecer MA, tienen que saber qué significa mecanismo de acción. Entonces, se conoce como mecanismo de acción a todas las reacciones o a todas las manifestaciones que provoca un medicamento en el organismo. ¿Sí? Y hay factores, como les dije ahí, que influyen en ese mecanismo de acción. ¿Sí? Y esto es prueba de evaluación, es tema de evaluación. Así que presten atención. Esos factores son la afinidad o el grado de atracción entre fármaco y receptor para crear una relación estable. O sea, cuanto mayor afinidad haya, más posibilidades va a existir de que un medicamento provoque el efecto deseado en esa persona. ¿Bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿Era la afinidad o grado de atracción entre el fármaco y qué? Y el receptor, Ok. ¿bien? Ejemplo, yo me conozco con Virginia y si no hay afinidad no vamos a ser amigas, no tenemos feeling. Bueno, pasa lo mismo. Listo, en un momento para el otro, dice Virginia, no, esa amistad no me sirve porque no. Pasa lo mismo con un fármaco. Más fácil imposible. Afinidad, la palabra te lo dice. ¿Bien? Selectividad o capacidad de un fármaco de incidir en una parte concreta de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los medicamentos para el riñón, los huesos, el corazón. ¿Alguna vez se han preguntado eso de, a mí me duele la cabeza, por ejemplo? Me tomo algo para el dolor de cabeza. ¿Cómo sabe ese fármaco
que a mí me duele la cabeza o acá el receptor se tiene que unir para que a mí me deje de doler la cabeza. Sí, yo me lo pregunté un montón de veces. Claro, es porque el fármaco tiene selectividad o esa capacidad que tiene un fármaco de incidir en una parte concreta de nuestro cuerpo. Yo también me lo he preguntado un montón de veces. ¿Sí? Y Una vez muchas me veces... había salido un forúnculo en el pie y me dieron que tome cefalexina. Sí, Y las otras lastimaduras no pasó nada, pero se juntó todo ahí en el forúnculo. Digo, ¿y cómo sabía que tenía que ir a ese? justo a este, Sí, y no otra sí. cosa. Exacto, por la selectividad, chicas. A veces es vital que esa incidencia no afecte a todo el organismo, que se centre en una parte concreta. ¿Y cómo lo consigue? Utilizando la capacidad de unirse a ciertos receptores. Bien, después tenemos la potencia, que se refiere a la cantidad de medicamento. La cantidad de medicamento se mide ¿en qué? ¿En gramos, en miligramos, en kilos? ¿Alguien sabe? Miligramos. Miligramos. ¿Sí? Entonces se refiere la potencia a la cantidad de medicamentos, medido en miligramos, que es necesario para lograr un determinado efecto. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos como la dosis. ¿Bien? Luego, eficacia, que es el máximo nivel de respuesta que puede tener un fármaco y sirve para saber hasta dónde puede llegar o puede actuar en el organismo. ¿Sí? Y luego tenemos la reversibilidad o la capacidad de separación de un medicamento de su receptor. ¿Sí? Es inverso a la afinidad esto. O sea, cuanto menos reversibilidad tenga, más va a durar el efecto en nuestro cuerpo. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Seguimos? Bien. Sí. Diferencias con farmacocinética, porque es muy común que se confundan esos conceptos de farmacodinámica con el de farmacocinética. ¿Sí? Si bien, a ver, ambos tienen orígenes comunes, no significan lo mismo. Bien, la farmacocinética es la ciencia que estudia la manera en la que el cuerpo absorbe, metaboliza y expulsa los medicamentos. Y la farmacodinámica es la que se encarga de estudiar esos efectos. ¿Bien? Los dos tienen en común que son parte de las ciencias farmacéuticas. ¿Sí? Lo que sería la farmacología. Y la farmacología analiza cómo los productos químicos pueden alterar los mecanismos fisiológicos y bioquímicos del cuerpo. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Bien. Vamos. Entonces, etapas del medicamento en el cuerpo. Las ciencias que se ocupan de analizar el comportamiento del medicamento en el cuerpo estudian los procesos LADME. ¿Qué es LADME? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. ¿Sí? Se trata de una hoja de ruta que describe cómo pasan los fármacos por el organismo y cómo cambia esa función de la dosis y el paso del tiempo. Sí, el PowerPoint está, lo subo al campus virtual. Jessica. Bien, entonces, a la hora de prevenir o a la hora de tratar
las patologías, es necesario que ustedes conozcan estas etapas, ¿sí? Uno es la liberación, que hace referencia a la forma de administración de los medicamentos y a su composición. Esto también es tema de evaluación. ¿Sí? Con respecto a la composición, ¿sí? Encontramos el principio activo mezclado con otras sustancias. Y la forma de administración son varias. Cada una tiene su tiempo. Oral, anal, muscular, que ya vamos a ver cada una de ellas. Entonces, liberación hace referencia a la forma de administración de los medicamentos y a la composición. Absorción, el principio activo se libera dentro del cuerpo, ¿sí? Y es cuando empieza la etapa de absorción. La primera transformación se denomina metabolismo de primer paso y se realiza en el hígado para después pasar a la sangre. Bien. Luego tenemos la distribución, que sería como la segunda parada del principio activo, que es en el corazón. Y de ahí pasa a todos los tejidos y se puede ir transportando por libre o unido proteínas presentes que están en el plasma. ¿Sí? Y ahí también entra la distribución, entra en juego la biodisponibilidad de ese medicamento, que hace referencia a la parte del medicamento que llega a la sangre. ¿Sí? Bien. Y la mayor se consigue administrándolo por vía intravenosa, ¿no? Luego tenemos metabolismo, ¿sí? Que acá engloba todo lo que son los cambios que produce el medicamento dentro de nuestro cuerpo, con distintos efectos. Bien. Y la excreción es cuando hablamos de la excreción renal y el metabolismo hepático, que son las principales vías de eliminación de los residuos de los medicamentos que uno ha administrado. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien, pensé que tenía una filmina, pero no tengo. Bien. ¿Hasta ahí? ¿Excreción? Bien. La acción farmacológica, ¿qué es? Se define como la modificación de una función orgánica incluida por un fármaco. Y luego tenemos el efecto farmacológico, que hace referencia a la consecuencia de esa acción. ¿Sí? ¿Bien? Hasta ahí vamos. Vamos con receptor, que es el receptor o los receptores. Los receptores son macromoléculas de naturaleza proteica asociadas a, muchas veces, a radicales lipídicos, o hidrocarbonados localizados en la membrana externa de las células, en el citoplasma o en el núcleo celular. ¿Sí? Y consta de 3 dominios básicos. Uno, el dominio extracelular o la zona de unión, ¿sí? Otra de dominio transmembrana o dominio intracelular o citoplástico, que es la zona afectora o la zona de señalización, que esto también se lo digo para que lo sepan nada más. Y hay muchos fármacos que actúan como agonistas y antagonistas de receptores. ¿Bien? Bien. Acá entran los requisitos
básicos, que esto también es tema de evaluación, los requisitos básicos de un receptor, ¿sí? Que entra afinidad y especificidad. La afinidad por un fármaco es aquella con el cual se fija, aunque ese fármaco se encuentre en concentraciones bastante pequeñas. Y la especificidad es gracias a la cual puede distinguir una molécula de la otra, por más que sean parecidas. ¿Bien? Y después tenemos la eficacia o actividad intrínseca, que es la eficacia de un fármaco. Es una capacidad que tiene el fármaco, ¿sí? Para que modificar diversos procesos de transducción de cierta respuesta celular y generar una respuesta biológica. Eso se da a partir de que de la interacción de ese fármaco con el receptor, ¿sí? Entonces, la acción de los fármacos actúan sobre los receptores. ¿Y cuáles son? Ahí está. ¿Cuál es esa acción de los fármacos que actúa sobre los receptores? Los antagonistas y los agonistas. Después hay otra subdivisión que se las nombro después para que ustedes las sepan. A mí me interesa que ustedes sepan qué son los agonistas y qué son los antagonistas. ¿Sí? Los agonistas tienen una elevada eficacia, tienen una respuesta máxima, mientras que los antagonistas tienen una eficacia nula, o sea, no hay respuesta. ¿Sí? El fármaco se une al receptor, pero no lo activa. ¿Bien? Por eso el fármaco sabe dónde actuar. Después hay, por ejemplo, agonistas parciales, tenemos agonistas inversos, ¿bien? Y hay también clasificación de los receptores, que mayormente esa clasificación se suele hacer en función a su estructura y al mecanismo de transducción implicado, que tenemos diferentes tipos de receptores que no vamos a entrar en la química acá, excepto que vayan a estudiar farmacia, la carrera. ¿Bien? Luego tenemos efectos farmacológicos, ¿sí? Que son los efectos visibles de la acción de ese fármaco. ¿Bien? Por ejemplo, a ver, un medicamento para la fiebre, ¿cuál va a ser el efecto farmacológico? Disminuir la temperatura corporal. Eso es el efecto farmacológico. ¿Sí? Bien, y a su vez los efectos farmacológicos pueden ser de varios tipos. Efecto primario, que son los efectos esperados para ese fármaco. Un fármaco para reducir la fiebre, el efecto que nosotros esperamos, el primario, es que reduzca la temperatura corporal. Después tenemos efecto placebo, que se trata de un efecto que no tiene relación con el fármaco. Otro es efecto colateral, que son efectos generados por las manifestaciones deseadas del medicamento, o sea, del efecto primario. Tenemos efecto tóxico, que se trata de ese efecto producido por un exceso de la dosis recomendada de ese fármaco. ¿Sí? Y tenemos efecto letal, que son manifestaciones biológicas producidas por el medicamento que pueden llevar a la muerte de un paciente. ¿Bien? Bien. Ahí está. Bien, farmacología. ¿Qué es la farmacología? Es la ciencia que estudia los fármacos en todos sus aspectos, sus orígenes también, o de dónde proviene. ¿Sí? Estudia su síntesis, estudia su preparación, sean de origen natural o no.
Estudia también sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, ¿sí? Estudia todas sus acciones, ya hablando desde lo molecular hasta el organismo completo, o sea, fisiología, biología molecular, biología celular. También estudia la manera de situarse, de moverse en el organismo, ¿sí? A esa rama se la llama farmacocinética. Estudia su forma de administración, sus indicaciones terapéuticas, o sea, su uso, su acción tóxica. ¿Sí? Entonces, la farmacología clínica es esta aplicación en el paciente de todos esos conocimientos, es el estudio de las aplicaciones benéficas de los agentes químicos para prevenir, para diagnosticar o para tratar enfermedades o ciertos procesos fisiológicos indeseados. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Vamos, vamos pues sigo. Miren que hoy puse primera. No, puse segunda ya. ¿Bien? Áreas de la farmacología, ¿sí? La farmacología dijimos que se ocupa de varias áreas de estudio. Es el estudio del fármaco en sí mismo, o sea, el origen, la síntesis, la estructura química, las propiedades fisioquímicas, las presentaciones farmacéuticas. Es la primera área de interés de la farmacología, es el punto, digamos, de partida. ¿Bien? El estudio de la interacción del fármaco con el organismo vivo, acciones moleculares, acciones celulares, ¿sí? Hasta el efecto que causa en el organismo. Bien, luego tenemos farmacología clínica, que estudia las propiedades y el efecto o los efectos de los fármacos en los individuos sanos y en los individuos enfermos. ¿Sí? La potencia, la eficacia, las reacciones adversas. También entra acá dentro de la farmacología clínica la farmacovigilancia, que también después la vamos a nombrar. ¿Sí? La farmacoterapéutica, que investiga el uso médico de esos fármacos para tratar y para prevenir enfermedades. ¿Sí? Y se relaciona con el mecanismo de acción, o sea, con la farmacodinámica. ¿Bien? Luego, la toxicidad o la toxicología, que es otra área también muy importante, que estudia los efectos nocivos de esos fármacos. ¿Sí? También estudia los mecanismos, estudia las circunstancias que favorecen a la aparición de esa toxicidad. Bien, luego tenemos la farmacoepidemiología, que estudia todo lo que son los efectos benéficos o los efectos perjudiciales de los fármacos en la población. ¿Sí? Y ahí responden ciertas preguntas de interés. ¿Sí? Y por otro lado tenemos la farmacoeconomía, que es el área más difícil, digamos, de manejar, ¿sí? Porque muchas veces va a ir en contra de las opiniones de los médicos y también de los usuarios de los fármacos, pero estudia lo que es el impacto del costo del medicamento en relación con el costo de la enfermedad, ¿sí? Ya sea desde el punto individual o sea desde el punto social. ¿Sí? Analiza el costo de desarrollar ese medicamento, elaborarlo, promover ese medicamento. ¿Bien?
Bien. Sigo. Ah, ahí está. Ahí está. Formas farmacéuticas. Esta parte es un poquito larga, no creo llegar a darla toda hoy, pero de igual manera no vamos a perder los 10 minutos que nos quedan. Así que comenzamos con formas farmacéuticas. ¿Sí? Son diferentes formas de presentación o de presentar los medicamentos y de combinarlos para ser administrados en el organismo. ¿Sí? Y esas presentaciones implican un conjunto de aspectos relacionados con la dosificación, la vía de administración, ¿sí? La fase predominante, la estabilización y el lugar de absorción de los principios activos. ¿Bien? Entonces, definición, forma farmacéutica. Es la forma de preparar, vamos a hacerlo más simple, de preparar un medicamento con el fin de su administración. ¿Sí? O sea, que la forma farmacéutica es el producto o el resultado de ese proceso tecnológico, ¿sí? Que confiere a los medicamentos ciertas características. Uno, eficacia terapéutica. El otro, la dosificación. Y el otro es la estabilidad en el tiempo. ¿Bien? Bien. Clasificación, entonces, de las formas farmacéuticas, los diferentes tipos de formas farmacéuticas según el estado físico. En esta clasificación tenemos sólidas, tenemos semisólidas y tenemos las líquidas. Dentro de las sólidas, ¿qué podemos encontrar? Por ejemplo, los comprimidos, por ejemplo, las tabletas, por ejemplo, los polvos, los granulados, los supositorios, los óvulos, las cápsulas, no sé si lo dije. Luego tenemos las semisólidas. Acá hablamos de las cremas, de los geles, de las pomadas, de las pastas. ¿Sí? Luego tenemos las líquidas. Acá ya hablamos de jarabes, por ejemplo, de lociones, de inyectables, ¿sí? De soluciones, de emulsiones, de suspensiones. ¿Bien? Luego tenemos la otra, ahí está, la otra forma que es según la vía de administración, que vamos a encontrar los orales, ¿sí? Que acá hablamos de, por ejemplo, un comprimido, un jarabe, los polvos, las cápsulas, las suspensiones. Luego, otra vía de administración es la vía rectal y la vía vaginal. Acá hablamos de, por ejemplo, comprimidos vaginales, de enemas, de óvulos, de supositorios, ¿sí? Luego tenemos tópica y subcutánea, ¿sí? Hablamos de, por ejemplo, implantes, de parches, de pomadas, cremas, ¿sí? Geles, ¿bien? Otra vía de administración es la oftálmica y la óptica, que acá hablamos de todo lo que son colirios, ¿sí? Gotas, emulsiones, pomadas, ¿bien? Luego tenemos vía de administración parenteral y inyectables, ¿bien? Inyectables para vía intravascular, como es la vía intravenosa o la vía intraarterial, o para vía extravascular, que ahí hablamos de las inyecciones subcutánea, intramuscular, ¿sí? Intradérmica, la epidural,
por ejemplo, y la otra vía de administración es la vía inhalatoria, ¿sí? Que acá hablamos, por ejemplo, de los aerosoles, o vienen también anestésicos, que son gases medicinales, ¿sí? Bien, próxima clase, déjenme dejar de compartir así los puedo ver, porque si no, no los veo a ustedes en esta la otra. Ahí está. Vamos a sacar el... Ahí estoy. Próxima clase. Obviamente seguimos con cada una de las vías de administración, si vamos a ir desglosándola. Déjenme abrir el campus virtual. Antes que se retiren, también quiero decirles a los que entraron un poquito más tarde que habilito el día 1 y 2 de julio, el recuperatorio de la validación número 1, ¿sí? Para aquellos que o no la pudieron hacer o, ahí está, o les fue mal en la primera validación, tienen un recuperatorio. Ese recuperatorio no tienen dos posibilidades para hacerlo, tienen una sola. Así que aprovechen. Bien, entonces, ¿quién me había preguntado por el PowerPoint? Está en el campus virtual, pero no se los habilité. Ahí se los habilito, les pido perdón por no habilitárselo. Tengan en cuenta otra cosa más, que no sé si se los dije. Tenemos vacaciones de invierno, ¿sí? Entonces nosotros las semanas del 15 al 21 de julio no nos vamos a encontrar, no vamos a tener clase, ¿sí? No siempre van a ser 10 preguntas las validaciones. 10 es lo mínimo. Así que es una semanita, Anabela, una semanita que no nos vemos. Pero la clase que viene seguimos con las formas farmacéuticas y yo ya les voy a habilitar el módulo número 3. ¿Sí? Bien. ¿Por qué les habilito ya el módulo 3? Porque una vez que nosotros terminamos formas farmacéuticas, ya terminó el módulo número 2. Así que yo sé que ustedes recién hicieron la validación número 1 y me van a decir, ay, profe, ya se va a venir otra evaluación. Y vayan pensándolo, vayan viendo el PDF, no es largo. El módulo número 2 es más fácil que el módulo número 1. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No les quedó ninguna duda? ¿Nada No, de profe. nada? Ay, yo no lo puedo creer, en los otros grupos me matan a preguntar, ¿ustedes no me hablan? Bueno, módulo número 3, le digo que entra en el módulo número 3 para que lo sepan. Biofarmacia, nociones de biología y metabolismo, ahí vemos todos los aparatos y los sistemas, todos, no dejamos uno afuera. Así que ahí van a volver a la primaria, a la secundaria, los que estudiaron la parte de biología. Es un módulo muy lindo para después ya entrar de lleno a todo lo que son, por ejemplo, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios. Ahí entramos después en el módulo 4, 5 y 6 de lleno a
a la parte más interesante, dijo uno. ¿Sí? Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, después les mando, como les dije al grupo, la fecha del recuperatorio para que lo tengan en cuenta, que va a ser lunes y martes, ¿sí? El recuperatorio número 1. Y no los quiero asustar, pero vayan de a poquito leyendo un poquito más el módulo número 2, porque quizás esa semanita que tengamos de vacaciones puede ser que lo habilite, ya que ahí la compañera dijo que me iban a extrañar, dije, bueno, a lo mejor les puedo habilitar la validación número 2 ahí en esa semanita de vacaciones. Bien, gracias a cada uno de ustedes por estar, que tengan un hermoso fin de semana y si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Les mando un saludo a ustedes. Que la pasen lindo. No seas mala, dice Anabel. No soy mala, sí. Mira, no soy tan mala. Chau, chau.